La vida ha sido muy generosa conmigo, porque Dios me ha dado la posibilidad de aprovechar todos los momentos y he podido ver, no ver, caminar, no caminar, mover los brazos, no mover los brazos, pensar o no pensar. Entonces, soy tan afortunada que valoro las cosas el doble. Tal vez todo el mundo debería hacerlo, pero no lo hace porque no ha tenido esta oportunidad que yo sí. Y me despierto y digo, hoy sí puedo hacerlo y valoro muchísimo más, porque no sé si mañana puedo hacerlo. Y me acuesto y agradezco porque hoy pude hacerlo y me voy a dormir con la satisfacción de haberlo dado todo. Entonces soy muy, muy, muy afortunada. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia. Bienvenidos a otro podcast de su revista Soy Más Familia. Soy Más Familia es un espacio que cree en la dignidad de la persona y en la familia como este espacio para la transformación social. Hoy vamos a abordar un tema que nos interpela a todos y es el tema de la inclusión. Nosotros queremos, como Instituto de Familia, como revista Soy Más Familia, buscar una sociedad más justa, pero sobre todo una sociedad más humana. Nos acompaña hoy Gabriela Moncayo del Pozo. Ella es comunicadora, es una mujer valiente, testimonio de resiliencia, quien vive con esclerosis múltiple. Queremos conversar con ella no solo sobre su condición de salud, sino sobre lo que todos debemos aprender sobre el tema de construir una sociedad y una cultura de respeto y de igualdad entre todos. También nos acompaña su madre, Guillermina del Pozo, quien es protagonista también de esta historia, ¿no? Gracias a las dos, estamos muy gustosos de recibirlas en el espacio de Soy Más Familia. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Guillermina. Gracias, Ana Lucía, por la invitación. Gracias a todos por este espacio, porque todos podemos construir una sociedad más justa y más equitativa. A ustedes, muchas gracias. Bueno, presentaré una lectura cortita de la biografía de cada una de nuestras invitadas. Gabriela es comunicadora corporativa, ella es una paciente de esclerosis múltiple, pero es impaciente en la vida real. Lleva una vida normal con una compañera degenerativa con la que tiene un pacto. Ella no se queja y ella no le hace daño. Ella nos va a contar después. Guillermina del Pozo, ella es madre de 2, es emprendedora, una mujer valiente, luchadora, que ha formado a sus 2 hijos prácticamente sola. Se quedó viuda muy pronto, muy joven, pero ha sido una mujer muy fuerte, es una mujer muy dulce y perdona muy pronto también. Qué lindo conocer esta parte esencial y personal de cada una de nuestras invitadas. Pues otra vez muchas gracias. Para empezar, Gabriela, quisiéramos conocer mucho más de ti, ¿no? ¿Cuándo naciste? ¿A qué edad te diagnosticaron la enfermedad? Si la podemos llamar como la quieras llamar tú, ¿no? O esta compañera de vida. ¿Y cómo es que decides tú crear este blog que está abrirte al mundo digital con tu historia de vida? Cuéntanos. Yo nací en el 9 de septiembre del 87 y me diagnosticaron cuando tenía 18 años. Al mes más o menos de cumplir 18 años, me quedé ciega y mis papás me llevaron al médico. El médico, gracias a Dios, fue un diagnóstico pronto, porque la esclerosis múltiple no se diagnostica así de rápido. Tuve la bendición de ir con los médicos correctos y me diagnosticaron muy, muy, muy pronto. Entonces, dieron con el diagnóstico de una manera oportuna. Estuve hospitalizada por 15 días más o menos. Empecé el tratamiento al mes de esto y no empecé el blog muy, muy rápido porque es un proceso aceptar la enfermedad. ¿Cuánto tiempo te tomó aceptar esta enfermedad? Yo creo que fueron unos 5 o 6 años, más o menos. Unos 5 o 6 años. Ajá, En porque este proceso, ¿tenías 18 y la hermana menor? No es mi hermano. ¿O el hermano menor? Sí, menor. Mi ¿De hermano. cuántos años cuando a ella le diagnosticaron?
16 años más o menos. Son Sí, muy sí, cercanos. sí. Y lo que pasa que en este transcurso, o sea, a los 3 meses de diagnosticado a mi hija, falleció mi esposo. A los 3 meses. Sí, entonces es Todo fue como muy rápido. Entonces, Ya. en octubre me diagnostican, mi papá fallece en febrero y todo fue como fueron duelos muy cercanos. Ujú. Entonces, no tuvimos tiempo como de pensar muchísimas cosas y todo iba dándose y dándose y dándose. Entonces, tuvimos que enfrentar los duelos así, e ir pensando en el tratamiento y seguir, viendo la medicina. Mi mamá tenía que seguir por nosotros, porque no tenía tiempo tampoco de echarse a morir por nada. Tenía que seguir viendo el colegio de mi hermano, teníamos que ver o sea, yo tenía que seguir trabajando para poder tener el seguro y ver lo de la Tú no medicina. podías permitirte hacer un alto en tu vida. No, No, no. todo tenía que seguir igual. Sí, porque el tratamiento costaba como 860. $1000, $1000 Sí, fue, o sea, el tratamiento que costaba más o menos en ese entonces. O En sea, ese estamos hablando hace entonces. 20 años. Ujú, ajá. ujú. Entonces teníamos que ver lo del tratamiento, el seguro, porque las crisis eran, o sea, no sabíamos cuándo venía una crisis. La primera crisis fue quedarme ciega de un ojo, y así fue como me diagnosticaron. Después venía que no podía caminar, que no podía mover los brazos, que no y así. Entonces fueron como muchísimas cosas, y una tras de otra. Y claro, mi mamá no podía detener su vida porque tenía que seguir manteniéndonos, teníamos que seguir viendo cómo costear la medicina, cómo costear la casa, era todo al mismo tiempo. Guillermina, ¿trabajabas tú siempre ya? No, yo no No, trabajaba. era O tu sea, esposo, era tu esposo. antes había trabajado, pero era mi Ujú. esposo el que trabajaba. Entonces, de la noche a la mañana fue un impacto, ¿no? En ese entonces yo no trabajaba y bueno, y aparte de eso fue el que era la medicina de mi hija, era las pensiones, la pensión de mi hijo, del colegio, era todo, ¿no? O sea, era un shock. Y ahora te quedas de la noche a la mañana así, ¿no? ¿Qué haces? Sí, sí, sin saber qué ¿Qué hacer. haces? Y y no tienes tiempo a llorar. Pues sí, No pues tienes sí. tiempo. Y para Gabriela, el tema de tener solo 18 años y ahí enterarte, ¿qué tiempo me decías que unos 5 años duró tu aceptación? Sí, yo recuerdo que los médicos que me veían me decían: "Tienes que aceptar la enfermedad". Mm, Y yo decía: "¿Qué significa aceptar la enfermedad? ¿Tengo que quedarme acostada en la cama diciendo como sí, ya estoy enferma?". Entonces, yo le decía al médico: Yo no voy a aceptar la enfermedad". Entonces, yo recuerdo claramente que me dediqué a buscar todos los tipos de terapia que había, que me daban a mí una luz para curarme. Si a mí me decían: el chamán", iba. El hermanito Gregorio, iba. ujú. El péndulo, iba, porque yo quería curarme, sea lo que sea. Hice todas las terapias que se puedan imaginar. Lo único que no hice fue El el cuy. pasarme el cuy, porque me daba pena ver un cuy con esclerosis múltiple, esa es la verdad. Pero hice todo lo que se pueda pensar, hice todo. Hasta que llegó un momento en el que dije: "No puedo pelear", porque sí, deben haber sido 6 años, que fue cuando hice la tesis de mi licenciatura. Fue muy gracioso. Yo trabajaba en una empresa pública y lo lógico era hacer mi tesis sobre la empresa donde yo trabajaba. Y yo presentaba el plan de tesis con ese tema y me negaban. Y presentaba otro tema y me negaban. Y presentaba otro tema y me negaban. Hasta que presento un plan sobre la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple y me aprueban. Y yo decía: "Qué raro". Mi hermano presenta, porque era mi compañero, presenta un plan sobre la empresa donde yo trabajaba y le aprueban. Ujú. Muy raro todo. Entonces, empiezo a hacer el plan sobre esta fundación. Para esto, mi médico de cabecera me había dicho: No investigues sobre la enfermedad,
y yo nunca había leído nada sobre la enfermedad. La ignorancia es la fuente de la felicidad, quiero que sepan. Entonces, yo nunca había leído nada sobre la esclerosis. Y empiezo a leer sobre la esclerosis. Y entonces resulta que era mi cuerpo atacándome a mí. Las defensas se vuelven locas y empiezan a atacarme. Y entiendo que cuando yo quería curarme, esta lucha era contra mí misma, todo el tiempo. Eso era lo que yo tenía esta lucha. Entonces yo quería curarme y curarme y curarme. Estaba teniendo una lucha contra mí misma. Y digo, qué cosa tan extraña. Tengo que dejar de pelearme conmigo. Si yo hago una tregua, voy a tener una vida mejor. Pero esto lo haces como a los 5 años. Claro, porque Ya. era justo en la época en la que estaba haciendo la tesis y para hacer un plan de comunicación sobre la fundación tenía primero que hacer un primer capítulo explicando qué era la esclerosis múltiple y tenía yo que hacer, tenía que Solo empaparme. antes que continúes, los temas de, no sé si le podemos llamar síntomas que se te presentaban continuamente, no te impedían seguir con tu tesis. No, 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 no. O sea, todos los años tenía las crisis y las cosas, pero ya estaba yo empezando a hacer mi tesis y dije como correcto, voy a hacer, tengo que empaparme sobre la esclerosis múltiple, el primer capítulo. Y claro, eran las preguntas frecuentes y todo, y ahí es cuando me siento y digo, vamos a ver qué es la esclerosis, ahí me empapo y digo, no puedo seguir peleando con la esclerosis, tengo Ujú. que hacer una tregua. Y ahí es cuando digo, yo no me voy a quejar de ti, y tú no me vas a hacer daño. Vamos a hacer una tregua. Vamos a vivir juntas esto, porque así nos toca. Y desde ahí tenemos una tregua muy larga, pero es el momento de la aceptación. Y digo, sí, tengo esclerosis múltiple, vamos a vivir juntas Mm. y vamos a ser unas buenas roommates, porque si no, esto se va a convertir en un infierno, que era lo que yo vivía, porque estaba todo el tiempo enfocada en curarme. Y ahí viene la aceptación finalmente, pero son 6 años. Terminaste de esto y seguiste con tu tesis y te graduaste. Ajá, me gradué ¿Te y tomó quizá, tuviste que extender un poco más de tiempo? no, 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 no. Fue una tesis corta, dolorosa, sí, fue dolorosa. Mi mamá me había cuidado todo el tiempo. Ella era la que iba a retirar la medicina del IES, porque ella no quería que yo vea al resto de pacientes cómo estaban. Son historias muy duras. Eh, Cuando mi mamá es la que ingresa el medicamento al sistema público, ella emprende una lucha durísima, pelea con toda la sanidad pública para que ingrese el interferón al sistema de salud pública, y ella iba todos los meses y no quería que yo vea esas realidades, porque eran pacientes que habían estado diagnosticados muchísimo tiempo y no habían tenido tratamiento. Y claro, las enfermedades degenerativas que no se tratan avanzan, tienen muchas secuelas los pacientes. Y mi mamá, por protegerme, no quería que vea yo esas realidades, para que yo no diga, voy a estar así. Tú a partir de estos 5 años o 6 es que aceptas, mientras tanto te costaba o venía la queja, porque a mí, No, nunca me eso nunca. pregunté. Mi médico fue muy claro en decirme, nunca te preguntes por qué a ti. Y yo después entendí, porque Dios me va a decir, ¿y por qué a ti no? Pues sí. Y entonces, claro, ¿y por qué a ti no, María Gabriela? ¿Y qué voy a responder ese momento? Entonces nunca le he preguntado a Dios por qué no. Lo que Y mientras tanto el sentimiento de Guillermina, el tener que mostrarte frente a tu hija la fortaleza, ¿no? Sí. Y enseñarle a ella, porque una madre, soy madre también, pues no nos permitimos en el momento más difícil, pues nosotras debemos ser las fuertes y compartir eso para sostener a tu hija. Sí, 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 o sea, creo que mis hijos no me vieron llorar mucho, no me vieron llorar, no me vieron quebrarme. Había momentos, sí, pero como realmente una madre sufre, no, No, no. O sea, yo siempre estuve con mi hija y siempre estuve con mi sonrisa con tu sonrisa. y con mi fe, y con mi fe. O Eso sea, es importante. sí, o sea
la fe en la casa no ha faltado, o sea, Eso marca muchísimo entonces, y eso es creo importante. que sí, o sea, eso nos ha tenido de pie. Ujú. Ajá. Luego, después de este tiempo como comunicadora, pues Gabriela hace este blog y crea este blog, ¿verdad? Sí. ¿Con qué intención? A ver, yo tuve una gran amiga que me acogió en la enfermedad, y ella cuando me diagnostican, me dice: "Mírame, yo estoy bien, yo tengo tantos años de enfermedad y estoy bien, y esto es así, y esto pasa cuando te inyectas, y el tratamiento es así, y esto es lo que pasa". Entonces digo, esto es lo que uno necesita cuando a uno le diagnostican. Entonces, se me ocurre que es una buena idea que cuando a uno le diagnostican tenga una guía, porque no es lo mismo que otra persona que no siente lo que uno siente, te diga como: "No, todo va a estar bien, tranquila, tranquila". Por supuesto que sí. Entonces, empiezo a escribir por si alguien que que ha sido diagnosticado necesita una guía. Y me parece que el blog ha cumplido su función, porque algunos pacientes han llegado al blog, me han contactado y se ha creado esta red. A pesar de que la esclerosis es la enfermedad de las 1000 caras y no funciona igual en ningún caso, te da cierta tranquilidad saber que el diagnóstico no es una sentencia, que puedes seguir viviendo, que puedes seguir cumpliendo tus sueños, que puedes hacer una vida normal dentro de todo. Sí, y que hay otra persona, bueno, por experiencia propia, igual enfrenté a una enfermedad y eso de tener otra persona que se acerca a ti y esto te pasa, estoy contigo, me pasó lo mismo y te aconsejo ir por aquí. Creo que es muy alentador, ¿no? Y eso te ayuda a sobrellevar. Cuando yo leía tu blog, no sé, yo me permití em, tomar un par de frases de lo que has dicho tú y me gustaría que lo converses, ¿no? Dice algo como: creo en la coherencia por sobre todas las cosas y en la gestión del cambio desde dentro hacia afuera para que sea real. Y es por eso que antes de cambiar al mundo, decidí cambiar yo. Es Explícanos esto que escribiste. Eso es parte de mi filosofía de vida, y no solamente como ser humano, sino también como profesional, es lo que me dedico. Entonces, cuando hago comunicación, cuando hago cualquier cosa en mi vida, la llevo así. En y cuando empecé a cambiar esto del diagnóstico, empecé a cambiar así, desde dentro, y me funciona en todo lo que hago. Cuando voy a cambiar algo, lo hago desde adentro, y va funcionando. Las cosas funcionan de la forma como tú las vas viendo Ujú. y ahí es como se van mejorando y van tomando pues tonalidades distintas. Para entrar en el tema el que queríamos compartirles hoy, leía otra cosa como em, donde se narra varias experiencias vividas por ti, ¿no? Y dice así, literalmente: la tuve el día de la graduación de mi hermano. Yo estaba en una silla de ruedas, pues estaba muy débil, y cuando llegué no había espacio para mí en la sala. La persona que asignaba los puestos se sorprendió y le pedí que retire 2 sillas para parquearme ahí. De esto estamos hablando hace cuántos años más o menos, que todavía no había esos espacios como inclusivos, más digamos para una silla de ruedas. Esto fue en el 2013. En el 13 Ajá. por ahí más o menos. Y luego concluyes, dice, lo hizo de forma muy ágil y me ayudó a ocupar ese lugar. En cuanto acabó me dijo, ya, ahí no estorbas. Fue Entonces, dolorosísimo, fue dolorosísimo, para tu madre también, ¿verdad? sí. Ya. Estaba yo en una crisis, eh, estaba usando una silla de ruedas y tenía el evento de graduación de mi hermano. Ujú, Entonces, claro, tenía que ir, y le digo al chico que estaba ayudándonos con la parte de la ubicación, que por favor me ayude para ubicarme. ujú. Y claro, son pequeños gestos que la gente, yo entiendo, no los hace con mala intención, pero no está el chip de entender que las personas con discapacidad no estorban, no estorbamos. Claro, el rato que lo dijo me atravesó el alma con una espada. Me imagino, me imagino.
Y yo decía: ¿Cómo se le ocurre a alguien usar una frase tan hiriente? Él no se dio cuenta, estoy segura que no se dio cuenta. Él siguió con su vida como si nada. Pero esto nos lleva a pensar cuánto tiempo las personas con discapacidad en el Ecuador han estado escondidas. Yo hacía este ejercicio porque después de eso yo me fui a estudiar una maestría en Madrid. Y desde ahí mi sueño ha sido regresar a vivir allá, porque no tienes idea la cantidad de sillas de ruedas que yo vi todo el tiempo. Madrid es una ciudad realmente inclusiva. Está pensada para todas las sillas de ruedas que te puedas imaginar. Hay rampas, hay ascensores, todo está pensado para que las personas con discapacidad eh, o sea, en sillas de ruedas estén en todos los lugares y puedan acceder a todos los espacios. Y dices, qué bonito que hay ninguna persona con discapacidad estorbe. Sí, la palabra realmente es muy hiriente. Y como tú dices, quizá nunca tuvo la intención de hacerlo, pero simplemente mm, quizá un poco de ignorancia, ¿no? Que la mayoría de las personas tenemos sobre el tema, pero luego también esa falta de empatía, ¿no? Tú, Gabriela, ¿cómo te defines como persona? Ah, o sea, siento que la vida ha sido muy generosa conmigo, porque Dios me ha dado la posibilidad de aprovechar todos los momentos y he podido ver, caminar, no caminar, mover los brazos, no mover los brazos, pensar o no pensar. Entonces, soy tan afortunada que valoro las cosas el doble que el resto del mundo, el doble. Ayer le decía a mi mamá, mientras conversábamos de esta entrevista, le decía: "Soy tan afortunada que que valoro todo". Tal vez todo el mundo debería hacerlo, pero no lo hace porque no ha tenido esta oportunidad que yo sí. Y me despierto y y digo: "Hoy sí puedo hacerlo", y valoro muchísimo más, porque no sé si mañana puedo hacerlo. Y me acuesto y agradezco porque hoy pude hacerlo, y me voy a dormir con la satisfacción de haberlo dado todo. Entonces soy muy, muy, muy afortunada. Gracias porque compartas eso. Desde tu experiencia muy personal y espiritual, ¿cómo, cómo defines tú o qué crees que es para ti la dignidad humana? La dignidad es el valor meramente humano, na que nos este valor que nos regaló Dios y que define los derechos humanos, esta capacidad de elegir que tenemos las personas, de decidir. Entonces, actualmente o desde ese tiempo, digamos que ahora un poco ha cambiado nuestra sociedad, hablo de la ecuatoriana, ¿no? Desde hace unos años atrás, pues ya se toma, al menos se ha construido estas ramplas de espacios para una silla de ruedas de eso, pero no es que hemos llegado a lo mejor del tema de inclusión en nuestra sociedad. En ese sentido, todavía se suele definir a las personas como por sus limitaciones, ¿no? Luego, ¿cómo has aprendido tú a verte más allá del diagnóstico? Como como les explicaba, la esclerosis es una compañera de vida. Entonces, es solo una condición, como 1.000.000 de condiciones que tenemos todos De los la seres persona. humanos. Todos tenemos un secretito con el que vivimos, todos. Hay personas que viven con sus padres divorciados y eso les ha marcado. Eso les da un cierto detalle en su vida que les ha marcado de una manera y les condiciona de tal forma que no sabemos. Por eso la importancia de ser sumamente respetuosos y de vivir con ese respeto al otro. No sabemos qué es lo que ha vivido la persona de al lado. Antes de los 18, ¿tú vislumbrabas ya un futuro para ti? O sea, siempre quise ser comunicadora, por ejemplo. Ya. Siempre soñé con ser comunicadora, mi papá siempre quiso que yo sea comunicadora, pero nunca me imaginé que iba a cumplir mis sueños, por ejemplo. No,
no, no me imaginé en este momento de mi vida. Pero mi objetivo de vida siempre fue ser feliz. Y gracias a Dios lo estoy cumpliendo. Si me gustaría que piensen en mí, me gustaría que digan que soy una persona feliz. Porque soy una Una persona persona feliz. feliz. Y de eso es consciente Guillermina, ¿verdad? Que mi hija es De eso feliz. es Sí, consciente de que ella es muy feliz. sí, o sea, Y es lo que comparte, y es lo que irradia. sí, es que mi hija desde muy pequeña fue así, muy, que iba a la escuela y sus profesoras algún rato nos llamaron de la escuela, la profesora, la rectora, la monjita, y nos decía al papá y a mí, Ujú. que ustedes no se dan cuenta el sol de hija que tiene. Pero mi hija tenía 5 añitos. O sea, despierten, nos dijeron, el sol, la niña que tienen ustedes. ¿Y qué cualidades, sobre qué cualidades hablaban? Nos decía, ustedes, o sea, ella nos aconseja a nosotros, ella nos da consejos de todo. Entonces nosotros nos quedamos locos. Les hablaba de religión, les hablaba de cómo actuar en el hogar. Tal es así que las monjitas querían que mi hija se haga religiosa. Entonces mi hija tenía, o sea, yo siempre he dicho, o sea, mi hija es bendecida. Es Es bendecida. tu bendición y es la bendición de Sí, la familia, de todos. de todos. Sí, mi hija es una bendición. Claro, lindas, lindas, las 2 son Ah, bendecidas por o sea, tenerse mutuamente. somos los tres, o sea, mi hijo, Ujú. mi hija, somos bendecidos. Ahora va creciendo, que mi hijo ya se casó, mi suegra, somos bendecidos. Somos tan poquitos, somos bendecidos. Ujú. Mi hija. Me encanta ver eso y nos Ujú. encanta a nuestra audiencia poder ver y poder escuchar que es una bendición, esta hija, ¿no?, que nos está compartiendo tanto ahora. Luego, te preguntaría, ¿cuál es uno de los desafíos más grandes que tú has enfrentado desde el momento que has tenido la enfermedad? Fue un momento muy doloroso. Trabajaba en esta empresa pública que te contaba y tuve que sufrir discriminación. Llegó una persona que decidió tratarme como la enferma. Me quitó las funciones, me quitó las claves de la computadora. En esa oportunidad conocí la maldad. Esa persona no sabía que al final del día me estaba haciendo un favor, porque me obligó a renunciar y yo salí de ese lugar. Pero conocí la maldad en ese momento, porque existe esa persona, en serio, me trataba como la enferma, yo me deprimí, estaba por graduarme y yo decía, ¿para qué me gradúo si al final del día no me voy a curar y no voy a dejar de ser la enferma? ¿También te preguntaste eso alguna vez? Sí, entonces, y yo me acuerdo, me deprimí, no quería graduarme y decía: "Qué horror". ¿Para qué? Ya solo tenía que entregar la tesis, ya estaba hecha. Mi tutora de la tesis me llamaba y me decía: "Solo tienes que cruzar la calle", porque yo vivía al frente de la universidad. "Solo tienes que cruzar la calle y entregar la tesis". Fue horroroso. Después de eso renuncié y ahí empezó otra lucha, porque había que pedirle al Estado que no nos discrimine a las personas con enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, y nos deje afiliarnos voluntariamente. Y ahí fue otra lucha para que el Estado nos permita afiliarnos voluntariamente al IES. O sea, en el tiempo que estabas tú trabajando en empresa o dependías de esta empresa, no habían políticas laborales que favorezcan a tu condición, ¿verdad? O sea, no favorecían a la inclusión. No, Y luego, cuando sales de ese trabajo y ibas a aportar voluntariamente, no, tampoco habían políticas que favorezcan a la inclusión. no. Es que el Estado no te permitía afiliarte voluntariamente a las personas con discapacidad. Con cualquier tipo de Claro, discapacidad. Ni enfermedades. con cualquier enfermedad. Ahora ya permiten. Claro, ahí fue una Mi lucha hija logró eso.
terrible. Entonces Ujú. estuve en medios de comunicación haciendo una O sea, campaña, logramos. pero fue terrible, Ujú. terrible, terrible. Estuvimos ahí durante 6 meses. O sea, ¿tú emprendiste esa lucha? Ajá, Ujú. ¿Y con quién? con mi mamá. Las dos. Sí. O sea, ¿no armaron como un equipo, como una red Mm, así para Pero los medios de protegerse? comunicación, fueron los medios medios de de comunicación, comunicación y la gente la en gente las que redes apoyaba. sociales nos apoyaron Ujú, y estuvimos molestando, porque en esa época, esto fue en el 2012, 2013, ujú. estuvimos, porque claro, yo renuncio a este trabajo, porque ya te digo, esta persona decidió que yo era la enferma, me quitó las claves, yo pasaba 8 horas sentada ahí frente a la computadora. Y solo recibías tu sueldo, pero Claro, te limitaron muchísimo en tu accionar. Claro. claro, era O sea, ¿no una te asignaban tareas? No, nada, nada, era terrible. Entonces yo puse una denuncia en la Defensoría del Pueblo, gané, pero era terrible, o sea, era un acoso laboral horrible. Renuncio y le digo a mi mamá: "Ya, me voy a afiliar voluntariamente para tener la medicina". Cuando vamos al IES no se podía. Pero en esta época había esta concepción de que, ay, los seguros, privados tienen que dar la medicina y tienen que dejar a las personas, pero el IES no te dejaba. Ya hacemos todo y finalmente logramos que las personas ahora, si tú tienes una enfermedad crónica rara, huérfana, discapacidad o lo que sea, puedes afiliarte voluntariamente. Pero lo que no habíamos tomado en cuenta, o sea, yo sí lo tenía ahí como una espinita, porque, por ejemplo, las personas con esclerosis múltiple no le cuentan ni a su familia que tienen esclerosis múltiple. Es una enfermedad como es un tabú. Tú me ves bien, ¿no es cierto? Pero Te veo perfecta. pero gracias a Dios. gracias a Dios. Pero hay días en los que me ves mal y parecería que me estoy haciendo, pues si un día me ves sin poder caminar y al otro día me ves sin poder mover los brazos y al otro día me ves bien, dices como, se está haciendo. Es como muy complejo. O si me ves mañana en la fila de personas con discapacidad en el banco o en o Señorita, usted no corresponde ahí, Claro, cámbiese de exactamente. fila. claro. Entonces es muy extraño. Y las personas con esclerosis múltiple no le cuentan a sus familias y tienen estas cosas. Entonces, la siguiente etapa de esto, mientras yo estaba en esta campaña e iba a los medios de comunicación y todo, yo a la par tenía que seguir buscando trabajo. Y voy a una entrevista de trabajo. Llego y yo claro, uno está en una entrevista de trabajo y yo sí, yo sabía hacer de todo y era lo máximo, y era la mejor comunicadora del mundo. Y la persona que me entrevistaba me decía: "¿Tienes algo más que decirme?". Y yo: "No". Y me dice: "¿Qué?". Y me dice: "Quiero que sepas que yo estoy al tanto de la campaña que estás haciendo". Y yo: Tú no pensabas comentar eso. "No". Ya. Y me dice yo hablé con el gerente de la empresa y él me dijo que no te contrate porque eres una problemática. A ver, tú no ibas a comentar eso porque sabías a lo que te exponías. A ver, yo lo había pensado, Ya. pero en el fondo de mi corazón, yo sabía que estaba haciendo lo correcto, porque yo, a ver, yo había recibido un montón de cartas a mi correo electrónico en el que había gente que me decía: "Gaby, yo tampoco puedo afiliarme al IES, pero te cuento que tengo, un veterinario que me da pastillas para caballos que me paran los dolores". Yo tenía una responsabilidad que iba más allá de mí y yo ya no podía callarme. Entonces, uno puede seguir haciendo lo correcto o hacerse el pendejo. Y sí, a muchos les puede resultar que yo era una problemática. En el tema de problemática, cuando tú dices, entre comillas, problemática, en el tema laboral podían considerar como Gabriela va a pedir muchos permisos, o ahora se siente mal, o ahora no puede pararse, o tiene mucho. ¿A eso te refieres? No, o cuando Gabriela vea que se está haciendo algo mal, ella no va a callarse. Y entonces eso le resulta incómodo a la sociedad. Y eso es ser problemática. Por eso era bueno que lo definas. Y entonces, y ese momento yo le dije a esta persona que me estaba entrevistando,
¿sabes qué? Tú no estás buscando, yo no soy una comunicadora que va a hacer boletines. Yo soy una comunicadora que es capaz de patear el tablero. Tú no me estás buscando a mí. Y yo creo que en este momento regresaría a la chica porque mi mamá me estaba acompañando, como siempre, a esa entrevista de trabajo. Y salí y salimos a una avenida porque era un lugar grande, a esa avenida, y yo me senté a llorar y mi mamá, como siempre, estaba al lado mío y yo lloraba y decían, esto no es justo. Y regresaría en el tiempo y le diría a esa Gaby de ese momento, sí, no eres la comunicadora que buscaba ese lugar, porque vas a seguir pateando el tablero. Ujú, Y es lo correcto. El mundo necesita más comunicadoras como tú. ujú. Y vas a estar bien. Vas a estar bien. ¿Y de estas ocasiones o de estas veces te pasaron algunos casos? No, No. no, porque el mundo no es Ujú. un lugar malo. No es un lugar malo. Hay personas que te dicen esas cosas para hacerte más fuerte y para hacerte crecer. Y para saber también que hay que hacer lo correcto. Como comunicadora, ¿qué crees tú o qué narrativa deberían cambiar los medios de comunicación para hablar del tema de discapacidad? Hay que seguir hablando. No solo los días de la discapacidad o de la... El día. Acabamos de pasar el día de las enfermedades raras, que es el 29 o el 28 según caiga. Hay que seguir hablando, hay que hablar todo el tiempo. Lo digo también en mi blog. Las preguntas no incomodan. Mientras más hablemos de esto, más lo normalizamos. Hay que hablar todo el tiempo de las discapacidades, de las enfermedades. Mientras la gente más normalice hablar de esto, más visible lo hacemos. ¿Todavía crees que les falta mucho a los medios para hacerlo? Sí, sí, porque lo tomamos como solo un caso cuando necesitamos hacer obra social o lo que sea. Tenemos que hablarlo todo el tiempo. Tenemos que decirlo, tenemos que hablar de las veredas que no están en estado, tenemos que hablar de las rampas que no existen, tenemos que hablar de las personas con discapacidad visual que no tienen acceso a los medios de transporte. Tenemos que hablar todo el tiempo de esto, hasta que las autoridades sepan lo que tienen que hacer. O sea, no bajar los brazos nunca. Hay que estar allá. Guillermina, ¿qué pensarías tú en cambio del tema de la familia? ¿Cómo formar en los hijos ese sentimiento? No es un sentimiento, va más allá. Esa conciencia del tema de empatía, de inclusión y de respeto hacia las personas que tienen otro tipo de capacidades o de discapacidades. Ayudándoles a los hijos o sea, digo yo, llevándoles a lugares, desde pequeñitos, llevándoles a lugares donde hay niños enfermos, donde hay niños que necesitan ayuda, que conozcan, que sepan. O sea, yo recuerdo a mis hijos sin necesidad, Sin sin estar que enfrentando todavía enfrentando. el problema. Sí, Ajá. o sea, a ver, coincidió que yo tenía un tío y les llevaba a mis hijos, y mis hijos les llevaban a sus compañeros a que ayuden ahí, les llevaban cosas a la BI, me acuerdo, a estos viejitos, a las personas. Entonces, mis hijos les llevaban a sus compañeros y ya se movió, ya se creó la conciencia en sus compañeros. Ujú. Iban a visitar. Entonces, yo pienso que de alguna manera eso va creando una participación, y en algo debe ayudar, Sí, ¿no? dirías tú que la familia, antes que las políticas públicas, es la llamada a formar esa conciencia y Claro. hacer conciencia de los Es que hijos. la familia es la base de la sociedad. Entonces, con el ejemplo formamos seres buenos. Empáticos, Claro, que respeten a los demás. que es la familia la base. Ujú. Entonces, y nosotros como familia salimos cogidos de la manito. Entonces, y si vemos a niños de la calle, entonces, qué sé yo, solo con solo viéndoles bien, Ujú, ujú. o sea, sin discriminarles, pues, o sea, ese ejemplo van viendo nuestros hijos.
¿Qué es lo que más aprenden los hijos del ejemplo de Claro. los padres? Entonces, Es ahí, ahí y a vamos partir de formando, esas ¿no? familias sólidas, respetuosas, conscientes y empáticas con los otros seres humanos, creo que a partir de esas familias podemos ayudar a la sociedad, al Estado, a que pueda hacer este tipo de políticas. Luego, Y desde el amor, ¿no? Desde el corazón, o sea, ah, todo está en todo es uno. desde el amor, ¿verdad? Sí, Formando hijos con amor, con respeto. Si tú los respetas, ellos luego van a respetar a los es demás. que claro, o sea, tienes que respetar todo. Respetas a la amiga, respetas al compañero, Así es, así es. respetas su convivencia, todo, Ujú. ¿no? Quizá Gaby o Guillermina puedan ayudarnos a dar algún par de ejemplos concretos o prácticas muy concretas que podamos nosotros, no sé, en una empresa, en una familia, en la sociedad. Tú me has dicho algo como el voluntariado que podríamos hacer con los Ujú. hijos. ¿Qué pasa con esos compañeros de los que hablabas tú, Gaby, o jefes o mandos medios en donde dicen simplemente te ponen a ti sentada ahí o esta es la problemática por un lado, otro solo ya puede sacar un par de copias o lo que sea, la vamos a tener ahí, sigue en el trabajo, pero ahí la vamos a tener sin hacer nada. ¿Qué les dices tú a esas personas? Yo creo que es de doble vía, ¿no es cierto? Las personas que sentimos que estamos siendo discriminadas, hay que denunciar. Yo sí creo. Yo puse la denuncia en la Defensoría del Pueblo o en las entidades que competan, Ujú. porque si nos quedamos No quedarte callados, callado. ajá, no Sí, hacemos ningún cambio primero. Y a las otras personas, yo creo que el mundo primero es redondo. Tenemos que pensar que no estamos exentos de este de tipo de nada. cosas. O sea, yo tenía 18 años. ¿Qué probabilidades había de eso? Entonces, no actuemos así. No actuemos. La salud es Y no esperemos que nos pase, ¿no? ajá. Para reaccionar. Pues sí, creo que eso es lo principal. Y luego, no sé, como mensaje final, quizá, Gabriela, ¿qué les dirías tú a esas personas que aún no han llegado a esa etapa? Quizás están en ese momento del shock y todavía no logran aceptar que me gusta mucho el nombre que tú utilizas, que es tu compañera de vida, porque así lo es ahora mismo. ¿Qué mensaje les darías a esas personas que tienen algún tipo, cualquier tipo de situación de salud que estén enfrentando ahora mismo? ¿Qué puedes decirles tú después de que tú has pasado por eso y has aceptado? Hay que darse su tiempo. No importa la etapa en la que estén, si es la negación, si es la pena, el duelo, hay que darse su tiempo. Va a llegar el momento de la aceptación, si no es ese el momento, hay que vivirlo con muchísimo, muchísimo cariño, pero va a llegar el momento de la aceptación. Yo les mando un abrazo a todos mis colegas, que sea la condición que están pasando, y que lo vivan con todo el afecto, porque esto también va a pasar. Las cosas buenas y las malas pasan. Eh, quiero mandarles todo mi cariño, porque la salud se recompone también. Quiero que sepan que la vida es un ratito y hay que vivirla con muchísima, muchísima alegría. Creo que el mensaje es clarísimo, clarísimo para toda nuestra audiencia. Nos ha encantado compartir con ustedes hoy. Agradecemos muchísimo su presencia, Gabriela, por tu testimonio tan inspirador y también por Guillermina, que Guillermina es el sostén, el apoyo, la compañía de, de la fortaleza y de la alegría de Gabriela. Gracias Muchas por estar gracias. acá, nos han compartido a nosotros y en Soy Más Familia creemos que es eso, las personas son dignas desde el mismo instante de su concepción y aprender a respetarlas, amarlas y a ser más empáticos, pues es lo que les invocamos ahora mismo en este espacio de Soy Más Familia. Gracias por escucharnos. Si les ha gustado este episodio, no se olviden de compartirlo en sus redes sociales. Nosotros somos Soy Más Familia. Muchas gracias. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.